Es muy común que llegue el paciente y me diga, doctora, ¿qué tomo, no? Para poder revertir el proceso de envejecimiento. Porque lo que yo te estoy enseñando es un proceso que yo he vivido desde el sufrimiento. Tú entras al mercado entendiendo todo, adaptándote perfectamente a lo que estás viendo que hay. En mi clínica, yo no quiero que sea lo mismo que todos, porque siempre me ha gustado la innovación, por eso menciono la parte de innovación. Gracias a instalar varios factores de diferenciación que permiten que la clínica sea una clínica diferente a todas las demás. Yo no vengo de una familia que económicamente pues tuviera como esta programación de empresarios o así. En ese momento empezaron más las redes sociales y me acuerdo muy bien que uno de mis amigos en ese entonces me dijo, Sandy, grábate. Y yo, me grabo, pero ¿de qué? ¿Qué hago? Pero mi canal de YouTube ya estaba avanzando. Entonces la gente estaba preguntando, ¿y dónde consultan? ¿Dónde consultan? ¿Dónde consultan? Y yo así como, oh my goodness, siendo arriesgada, pero calculando los riesgos, permitiendo así que entonces ahorita pues ya tenga un equipo obviamente más grande. Las personas quieren arreglar todo con la mente, o arreglar todo con la energía, o arreglar todo con el cuerpo, pero es imposible. Se necesitan las tres para llegar a un punto donde tú te sientas atractivo contigo mismo y que también veas la belleza en toda la vida, porque eso es ser belleza. Bienvenidos a Inversión y Negocios aquí en Telefórmula, y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, y es que tenemos a una mujer que está cambiando la forma en la que entendemos la belleza y la salud. No solo es médico estético y anti-envejecimiento, es pionera en la medicina estética cuántica. Además, es autora del bestseller Medicina Estética del Alma. Y además tiene más de 1 millón de seguidores. Y bueno, está cambiando la forma de cómo se hacen los negocios en la medicina estética. Así que bienvenida, doctora Sandy Dueñas. Muchas gracias. Estoy agradecida de estar aquí. Muchas gracias por el espacio y todo. Y bueno, aquí también ya tenemos a mi amiga Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Juan Carlos, bienvenida doctora, es un honor el que esté con nosotros el día de hoy, bueno que estés, porque obviamente eres joven, pero el respeto ante todo, y es un programa muy interesante que vamos a tener el día de hoy hablando de medicina estética, medicina cuántica, que es un mundo increíble, sorprendente, y que vamos a aprender muchísimo de ti. A mí sí me interesa el día de hoy, ya la edad de repente, hay muchas maneras en que hoy en día pues se previene esos rasgos de vejez prematuros, ¿no? Entonces es muy interesante que el día de hoy tengamos la presencia de Muchas gracias. de ti, doctora. No, muchas gracias. Pues sin duda, o sea, todo el mercado del wellness está cambiando, o más bien empezábamos a medicina estética con un tema un poquito más superficial y pensábamos que todo era el nada más colocar un relleno, colocar toxina botulínica o hacer algún tipo de aparatología, y ahorita ya estamos cambiando a un todo. Entonces ya llega el paciente y es muy común que llegue el paciente y me diga, doctora, ¿qué tomo, no? Para poder revertir el proceso de envejecimiento. Y no solamente es qué tomo, es qué tipo de mentalidad se tiene que tener también anti-envejecimiento que nos pueda permitir llegar a un punto en el que retrocedamos realmente la edad. Porque una de las cosas que nosotros más queremos no solamente tiene que ver con la estética que estamos proyectando en cierta edad, sino con toda esta configuración mental que nos permite sentirnos libres, atractivos, ¿no? Porque la mente que teníamos a los 25 años es una mente que es muy diferente a la que tenemos a los 40, 45. Entonces, todo esto que es realmente el tema del wellness hace un cambio total en el mundo y en el tema de las inversiones y los negocios que sin duda tenemos que tomar en cuenta como punto importante para la medicina estética y para el rejuvenecimiento, ¿no? Bueno, nos gusta, antes de la parte empresarial, porque eres empresaria, y el tema, ya entrar antes a un tema más humano, nos gusta saber con quién estamos platicando también en el tema de negocios, y cómo se define Sandy Dueñas en una frase. En una frase. Innovación al servicio de la humanidad con respecto a la belleza. Yo creo que sería como algo así. Una de las cosas que también disfruto, que eso es más en el tema empresarial, es también motivar a las personas. Entonces, dentro de la congruencia, ahí va el hecho de que las personas puedan decir es posible. De las palabras que más me definen como persona, o eso es mínimo lo que me han dicho los demás, es que si te pudiera definir a ti en una palabra, Sandy, sería congruencia. Porque lo que yo te estoy enseñando es un proceso que yo he vivido, es un proceso que yo he vivido desde
el sufrimiento, ¿no? Porque muchos pasamos por situaciones negativas para llegar a un punto muy bonito de luz, donde te digo, ¿sabes qué? Pues si yo ya pude pasar por esto, tú también lo puedes. Y nada más hay que comunicar eso para que las personas sepan que es posible lograrlo. ¿Cómo pasas de ser doctora a convertirte en empresaria con una clínica de marca internacional? Sin duda un proceso bastante interesante, largo y lleno de lágrimas, ¿no? Porque cuando empiezas todo esto, tú tienes que aprender de qué se trata, ¿no? Entonces tú entras al mercado entendiendo todo, adaptándote perfectamente a lo que estás viendo que hay. Y es ahí donde después de hacerte experto, después de saber que eres muy bueno en lo que haces, que ya existe en el mercado, es cuando tú dices, ok, voy a implementarlo, pero mi urgencia, me acuerdo que en ese momento era todo un tema, porque mi urgencia en ese momento era decir, oye, pero ¿qué me hace diferente? Y para mí sí fue un tema bastante fuerte porque en lo que yo me iba formando como profesional cada vez más y en la parte de comunicación decía, es que Sandy Dueñas o la doctora Sandy Dueñas o mi clínica, yo no quiero que sea lo mismo que todos, porque siempre me ha gustado la innovación, por eso menciono la parte de innovación. Digo, no, tiene que ser diferente. Entonces yo decía, ¿qué es lo que hago para poder hacer que este mercado que está inundado de tanta gente, pues me haga una persona diferenciadora y al mismo tiempo que yo me iba descubriendo en ciertos otros aspectos? Entonces lo que hice es que cada cosa que yo vivía o cada situación que yo veía de obstáculo con algún paciente, lo hacía un nuevo factor de diferenciación. Entonces yo veía algo y decía, aquí hay un área de oportunidad, y lo hacía un nuevo factor de diferenciación. Y luego lo mejor es que yo iba creciendo con eso, ¿no? Es como, si agregamos suplementos es porque Sandy ya está tomando suplementos, ¿sabes? Era una cosa que me iba llevando con mi vida y con la innovación, que iba uno tras otro, hasta que finalmente, después de cerrar todo este concepto que fue algo que yo tuve que crecer personalmente, dije, ya está, ya cerré esto, pero gracias a un desarrollo personal y gracias a instalar varios factores de diferenciación que permiten que la clínica sea una clínica diferente a todas las demás. Yo creo que hay que ser auténticos e implementar este tipo de negocio, cualquier otro tipo de negocio, con parte de lo que tú eres, que es la parte que va a permitir que los demás sientan el aporte que tú estás haciendo. Entonces, de ahí nació también el libro de Medicina Estética del Alma, que permitió cerrar todavía mucho más el concepto y decir, claro, la clínica es esto, pero gracias a un desarrollo personal que me ha permitido tener un desarrollo económico que lleve hacia la clínica. Conectando con esa pregunta, porque hace ratito me estás contando algo bien interesante. Y me tiene intrigado, porque bueno, hoy es una doctora a nivel internacional reconocida, con premios, has incluso ya registrado técnicas propias, eres autora de libros, pero me estabas contando algo muy interesante. ¿Cómo inicias un negocio con 300 pesos? O sea, iniciaste todo lo que acabamos de decir con 300 pesos. Hoy tienes más de un millón de seguidores. Claro. ¿Cómo se logra todo eso? La verdad es que el proceso estaba muy claro en mi cabeza, pero no claro en temas económicos. Pues yo no vengo de una familia que económicamente pues tuviera como esta programación de empresarios o así. Llegué a relacionarme con personas que podían aportarme un poco y que decía, genial, porque conocía un poco más de otros universos. Pero yo me acuerdo en ese momento porque fue pandemia. O sea, antes de pandemia, yo ya estaba pensando qué era lo que quería hacer, ¿no? Entonces, en ese momento empezaron más las redes sociales y me acuerdo muy bien que uno de mis amigos en ese entonces me dijo, Sandy, grábate. Y yo, ¿me grabo? ¿Pero de qué? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué? Yo apenas acababa de terminando medicina, yo me había sentido furiosa de todo el sistema médico. Yo dije, es que yo no estoy hecha para ser un médico convencional. Entonces, cuando salí de eso, yo dije, a mí me gustan los negocios. ¿Por qué me gustan los negocios? No sé. O sea, no sé. Me gustan los negocios y sé que mi negocio, que todavía ahorita no sé de qué sea, se va a dedicar a la salud. Solamente sé eso. O sea, ya tenías como esa vocación. Tenía, sí, pues que siempre, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, yo me acuerdo que había una exposición de algo y yo hacía una súper exposición. Te hablo así como que le ponía logo y la taza le ponía un logo. O sea, como que pensaba en toda la logística de cómo proyectar esta nueva imagen o una marca con cada uno de los temas que desarrollaba. Era interesante. ¿Por qué eres así?
O sea, simple y sencillamente había cosas que traía, ¿no? Y podría explicarlas por qué en otro momento, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, conforme yo iba viendo como toda esta situación de decir, yo sé que quiero ser empresaria, ¿qué hago? Entonces yo empecé a estudiar finanzas, empecé a estudiar de temas legales, empecé a estudiar de sociedades, yo muy amateur, ¿no? O sea, no iba guiada por nada, solo por mi instinto de lo voy a hacer, ¿no? Y entonces un amigo me dice, oye, Sandy, es que grábate. Y yo me grabo, ¿pero de qué? Todavía no sé de qué quiero que sea mi empresa, ¿no? Y eso que yo ya estaba, según yo, escupida de todo este medio médico, porque yo no me estaba identificando con la medicina convencional. Yo no sentía que fuera un médico convencional, entonces todavía no sabía exactamente qué iba a hacer. Y entonces compro un aro, ¿de acuerdo? Y empiezo a grabarme y le digo a la gente, ¿qué quieren que hable? Porque ya tenía mucho conocimiento de espiritualidad, de psicología, de nutrición, de finanzas básicas, de muchas cosas. Y entonces me acuerdo que en ese entonces un amigo, que ahorita es mi amigo, que en ese momento era un conocido, me dice, habla de medicina estética. Y yo me quedé así como, ok, medicina estética. Claro, medicina estética, si yo quiero impactar al mundo, la gente sé que no tiene conocimiento de los tratamientos médicos estéticos, puede ser una gran parte, y sumado a eso yo creo que por ahí puede ir mi negocio. Entonces se sumó junto con otro tipo de corazonadas que traía, ¿no? Como que esta sensación de avanzar más en el tema empresarial, cuando yo me enfoqué en lanzar el canal de YouTube para ayudar a las personas también. Yo dije, ¿sabes qué? Yo en un año voy a tener mi clínica. Y entonces en el Inter yo me acuerdo que pues no tenía dinero. Fue la pandemia, fue una situación muy compleja para muchos económicamente, y yo me incluyo, pero mi canal de YouTube ya estaba avanzando. Entonces la gente estaba preguntando, ¿y dónde consultan? ¿Dónde consultan? ¿Dónde consultan? Y yo así como, oh my goodness, ¿no? O sea, todavía no estaba totalmente preparado este tema mío, que yo como profesional que yo me sintiera, pero siempre había sido como muy enfocada en el estudio. Entonces decía, no, se puede hacer. Y fue ahí cuando entonces yo me acuerdo que con las empresas con las que trabajaba, los materiales, les decía, a ver, me mandas tal material, y yo cobraba, hacía los tratamientos y después se los pagaba. Entonces yo giraba el dinero de esa forma, porque yo, o sea, no tenía forma de poder hacer tratamientos, mi familia no tenía forma de pagarlos. O sea, yo tuve que empezar a hacer mis tratamientos trabajando. No había forma alguna de que, ay, déjame practicar con mi mamá. No, pues son caros los tratamientos. No puedes empezar con esos materiales así. Entonces, yo iba pidiendo que estas empresas me prestaran el material, y yo iba pagando y prestando, pagando y prestando. Entonces fue un tema bastante complejo en su momento, porque pasé lágrimas y demás, pero poco a poco fue con ayuda de mis pacientes, por supuesto, y avanzó con esta intención tan grande que tenía de realmente ayudar a las personas. Y fue bastante rápido el crecimiento, porque había dejado que estas redes sociales pues también cosecharan frutos con respecto a la gente que iba trayendo. Entonces la verdad es que sí, se inició con 300 pesos, pero que poco a poco, sabiendo manejar el dinero y administrándote, y siempre estando como en el tema económico de saber que nunca habías estado en el lujo, porque todavía no estás donde quieres estar. O sea, yo siempre fui congruente con la imagen que sabía que iba a ser la mía, la que tengo actualmente, ¿no? Entonces está bien linda la historia, todavía está más larga, ¿no? Oye. Que está increíble, porque todos en la pandemia también encontraron el qué hacer dentro de las redes sociales. Tú también en ese momento, bueno, ibas iniciando en las redes sociales, pero también te apalancaste de algunos creadores de contenido que ya había en su momento, o simplemente dijiste, no, vamos a ir poco a poco, porque muchos, pues así se han hecho influencers, creadores de contenido, pues se apoyan unos a otros de, vamos a hacer un intercambio, tú me das esto y así. ¿Tú también en su momento lo hiciste para que creciera tu red de seguidores, o simplemente fue Gran orgánicamente? Pregunta. Muy buena pregunta. Fue más orgánico que con este tipo de convenios. Sin duda, el tema de empezar a exponerte era lo que más te da miedo como médico. Siempre dices, oye, es que ¿qué tal si cualquier persona quiere llegar? Y no, pues o sea, tienes que hacerlo preparado. Entonces, esta exposición sí me permitió tener herramientas para después a lo mejor hacer pequeñas colaboraciones. Pero no fue la forma principal. La forma principal que yo considero que fue así fue un canal que fue hecho en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, con la intención adecuada. Entonces, eso permitió ejecutar, cuando se ejecutara,
pues tuviera éxito. Al final, pues también es de perseverancia y de constancia. Yo sabía que cuando tenía que empezar a subir contenido, ya me iba a casar con eso. Dije, esto tengo que hacerlo y ya lo voy a hacer para siempre, ¿no? Desayuno, como y ceno contenido. Y ya estás pensando, y de repente, sí, la cabeza de Sandy, sí todo el tiempo está pensando cómo te organizas también con todo esa planeación de contenido. Sí, no, es todo un tema. Actualmente ya es más sencillo, ¿no? Porque pues ya tengo equipo, ya fue un crecimiento que permitió darnos una estabilidad. Y siempre hablo de darnos porque es mi equipo, ¿no? Pero sí es un tema que al principio pues yo hacía todo, ¿no? Yo hacía la edición, yo hacía los logos, yo lo subía, o sea, todo lo hacía yo en su momento. Y ya poco a poco vas avanzando y pues vas teniendo equipo. Y para mí fue lo más complicado que yo creo que es de quitarte para empezar con el tema de negocios y todo esto. Lo más complicado es quitarte los miedos, ¿no? El miedo a contratar, porque yo sí tenía mi familia de que no, es que si contratas te van a querer robar, entonces es como que no se puede, exacto. Entonces, y de ahí pues los miedos de no, y ahora tengo que pagar una renta, porque a lo mejor personas que tienen antecedentes de eso, pues podría ser sencillo de, ay, claro, un negocio tiene un periodo donde tú recuperas la inversión, pues yo no tenía eso, ¿no? Yo es o esto o no como, ¿no? Algunas de las cositas así que platicábamos hace rato. Entonces es como, ok, iba calculando los riesgos, siendo arriesgada, pero calculando los riesgos, permitiendo así que entonces ahorita pues ya tenga un equipo obviamente más grande. Sin duda pues sigue habiendo más retos y cada vez más grandes, y eso es bueno porque seguimos avanzando más, ¿no? Pero pues sí, ya vas avanzando y tienes un equipo que te apoya más y te rodeas de más talento. ¿La mejor doctora del hospital o la mejor dueña de hospitales? ¿Me estás dando a elegir? Híjole, la mejor doctora del hospital, la dueña de hospitales, la verdad, sí. Sí, porque es un tema de mentalidad, ¿no? De mindset. Digo, tú eres doctora, hay muchos doctores y tengo amigos doctores, pero hay una gran diferencia. Y los dos también, porque cada quien tiene metas diferentes, pero algunos quieren ser los mejores doctores del hospital y algunos tienen ese espíritu empresarial, que también por eso estás aquí en el programa, que es Inversiones y Negocios, en el cual tienes el mindset de ser empresaria. Ahora, ¿la belleza es genética, viene de la disciplina o viene de esta energía espiritual? ¿De dónde viene la belleza? Ay, qué bueno que empezaste con esos temas, porque es que en serio que me comía la lengua ahorita de platicar de eso. No, pues cuando hablamos acerca de la belleza, tiene muy poco tiempo de tener aproximadamente, bueno, poco para todo el estudio que hay de medicina, tiene como 20 años, que se empieza a estudiar la neuroestética. Y la neuroestética habla acerca del circuito de belleza, de cómo es que el cerebro procesa la belleza. Cuando yo estaba analizando con mis pacientes qué es lo que estaba pasando, yo decía, ok, poco a poco me metía cada vez más profundo. Yo hacía un tratamiento y decía, no, es que aquí no se puede quedar porque el paciente no siento que haya encarnado la verdadera palabra de belleza. Entonces me metía a medicina funcional y ortomolecular. Y dije, ok, aquí hay más raíz. Estoy notando que tiene que ver con las hormonas, tiene que ver con los nutrientes, la alimentación, ok, pero no lo había todo. ¿Por qué venía un paciente y me pedía, oye, doctora, relléname el mentón? Cuando yo claramente veía que lo que no necesitaba no era mentón, necesitaba otra zona de la cara. Decía, ¿por qué el paciente viene con esa necesidad? Entonces empecé a conectar un poquito más con temas que ahorita son pseudocientíficos todavía, que es la morfopsicología. Y entonces es ahí donde digo, claro, el paciente no me está pidiendo rellenar su mentón, el paciente me está pidiendo más energía para emprender, más energía para hacer, más energía para crecer. Eso es lo que me está pidiendo, pero lo está llevando hacia una parte inconsciente, que es una modificación corporal. Y luego viendo que eso hace modificaciones en el campo electromagnético también, la medicina cuántica tuvo que ser la raíz también, por lo que la conciencia modifica gran parte de esa percepción que tenemos. Entonces, viendo todo esto con los pacientes digo, claro, es que hay que estudiar la neuroestética, cómo es que el cerebro lo procesa. Y entonces ahí donde veo y digo, hay una parte del cerebro que lo procesa con el cuerpo, y claro, es cuando nosotros elegimos entre, a ver, ¿qué manzana te comerías si tú tuvieras una manzana en buen estado y una manzana que no está en buen estado? Tan solo para sobrevivir necesitamos la estética, entonces yo prefiero esta, ¿no? La que está en buen estado. Esa es la parte que tenemos de supervivencia en nuestro cerebro, ¿no? Que nos permite elegir un camino bonito y no uno que se ve feo. Entonces, esa es una parte primitiva que tiene nuestro cerebro. La siguiente, otro eje. Este eje está condicionado con nuestras premisas. Toda nuestra programación mental está ahí. Si tú consideras que una persona morena es atractiva,
es entonces donde tu programación está condicionando que tú veas una forma específica de belleza. Si tú consideras que una persona alta es atractiva, lo vas a ver igual. Entonces dices, wow, hasta ahorita llevamos 2 puntos total y absolutamente modificables, absolutamente, ¿no? Y el último, que es un tema que tiene que ver con el placer hedónico, está muy relacionado con la energía. Y fue cuando entonces dije, claro, la belleza también se percibe a través de la energía. Y es ahí donde entonces decimos, para que una persona sea belleza, necesita trabajar cuerpo, mente y energía. Entonces no se puede excluir uno con otro. Por lo que las personas quieren arreglar todo con la mente, o arreglar todo con la energía, o arreglar todo con el cuerpo, pero es imposible. Sí. Se necesitan las 3 para llegar a un punto donde tú te sientas atractivo contigo mismo y que también veas la belleza en toda la vida, porque eso es ser belleza. Y en esa línea, doctora, ¿cómo ves el futuro de la medicina estética en 10 años? Claro, en 10 años sin duda va a haber una mucho mayor conciencia respecto a que no hay que rejuvenecer solo la cara, sino todo el cuerpo. Wow. La intención de 10 años va a ser rejuvenecer hígado, intestino, todo lo vamos a querer rejuvenecer por dentro para que se proyecte. Wow. Sin duda nos vamos a ver mucho más jóvenes, estamos empezando con esta conciencia de alimentación, ya es mucho más común y me lo topo súper seguido que cuando salgo a diferentes círculos sociales, las personas ya hablan acerca de cierto tipo de alimentación, de que con qué aceites no cocinar, son más conscientes de los ingredientes de los alimentos, las personas ya traen ese enfoque. Y otra, las personas cada vez se sienten más poderosas y más creadoras a través de su programación y de diferentes cuestiones que puede haber en redes sociales, de la psicología, heridas y demás, que ahorita lo vemos muchísimo, de que realmente están creando la percepción que están viendo en su vida. Entonces, dentro de ello también están viendo el impacto, junto con la hipersensibilidad física, de lo que los pensamientos, las palabras, la energía puede impactar hacia ellos. Y es interesante porque el mercado tan solo, por ejemplo, del alcohol, como con las nuevas generaciones, ha disminuido. Entonces, viene mucho ese tema de cuidarte, el tema de wellness va creciendo, la belleza es interesante, pero aunque entremos en crisis económicas, la belleza crece. Siempre crece. Las personas queremos sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, sin duda en 10 años vamos a llegar a un punto en el que ahora la alimentación consciente va a tener mucho más peso. Las personas que anteriormente no tenían acceso a esa información, ahorita ya la van a tener, entonces va a haber ciertos alimentos que probablemente ya no existan en el mercado, ¿no? El tema de la inteligencia artificial va a enfocarse mucho también en la educación, mucho más, y el enfoque de la hipersensibilidad de cierto tipo de cosas que no tomamos en cuenta, ahorita va a estar mucho más intensificada, ¿no? Esperemos que vaya hacia allá, haciendo que las empresas entonces tengan alimentos con mayor conciencia y pues también yo creo que eso va a permitir que tengamos mayor salud desde los bebecitos, porque a nosotros nos dieron mucho antibiótico, por ejemplo. Entonces, como nos dieron mucho antibiótico, nosotros ahorita estamos sufriendo cierto tipo de padecimientos. Pero ya con más conciencia es probable que la salud vaya a ser un punto de estilo de vida natural para todos, ¿no? ¿Sí o no? ¡Es raro! Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. En algunos países ya lo están estudiando como una enfermedad, claro. el tema de la muerte, en donde ya
en este tema del anti-envejecimiento, están estudiando temas de cómo rejuvenecer las células y demás, y que eso al final del día, como bien dices, un equilibrio mente, cuerpo, espíritu, hace una persona más joven. Claro, ¿verdad? tiene todo el sentido, porque ahorita hemos tenido envejecimientos patológicos. O sea, hemos avanzado de un punto A a un punto B de la forma menos ideal posible. Y luego yo creo que más nuestra generación, que le tocaron todos estos productos industrializados. Ni siquiera nos tocó lo natural. Sumado a que nos tocó todo este auge de antibióticos, la contaminación en su mayor punto, el sobreconsumismo, o sea, muchas cosas que nos han llevado a este punto en el que dices, rayos, o sea, no nos tocó ni lo natural, ni la conciencia de la alimentación. Entonces nosotros hemos tenido que aprender por nosotros mismos también. Sí, incluso, bueno, en la Biblia menciona personas que vivían 120 años, 130 años, 140 años. Sí, hay centenarios ahorita y se está estudiando qué es lo que está pasando con su estilo de vida, cuál es la diferencia. A nosotros todavía en medicina estética nos han llevado con cierto tipo de autores que estudian a los centenarios y ven que la mentalidad tan solo es una mentalidad totalmente diferente, ¿no? Entonces, de ahí vamos a seguir empezando o continuando más bien con estos tratamientos anti-envejecimiento. A lo mejor ahorita todavía te dicen, toma ese suplemento que está mejor, ponte esta crema, ¿no? Todavía está mejor, o si haces los dos, mejor, ¿no? Pero ya después va a ser, oye, cuida lo que estás pensando, Claro. porque si con lo que estás pensando Claro. estás produciendo cambios que realmente se traducen en proteínas, en neuropéptidos y en sustancias, lo primero, hay que cuidar eso también. El estrés envejece. Se envejece totalmente, ¿Verdad? sí. Que por cierto, esto va muy de la mano lo que hemos visto hoy en día a través de redes sociales, o no sé tú cómo lo percibas, pero hay muchísimas personas, muchísimos jóvenes que, pues sí, son jóvenes, pero dicen, ay, ya empiezo con los achaques, ya tengo esta enfermedad. ¿Todo es en realidad mental o sí es este consumismo que mencionaste, que de repente va cambiando la mentalidad de las personas y pues hasta cierto punto diríamos son, pues ellos mismos inventan o la mente inventa que tiene cierta enfermedad, no sé, más o menos como el consumismo, atacar a la mente y Claro. creer que sí estás envejeciendo y no, en realidad eres joven. Muy, muy buena también esa pregunta. Mira, yo creo que son tres cosas las que podemos sacar de conclusión ahí. La primera, que sí existe una predisposición mental a saber que estamos envejeciendo, ¿no? Es una predisposición que tenemos nosotros y que asociamos cualquier cosa para poder decir que entonces lo que me está pasando ahorita es por la edad, ¿no? Esa es la primera. Cualquier cosa que está pasando, ay, es que ya no aguanto desvelarme tanto como antes, la El puedes asociar a reflujo. eso. Ajá. No, lo asocias tan Sí. solo y simple porque ahorita ya no quieres exponer a tu cuerpo a ese tipo de reacciones, pero asumes que tiene que ver con la edad. Con la Entonces asocias cosas muy interesantes que podrían desasociarse conscientemente, ¿no? Hay otra que sí tiene que ver con que nos ha tocado una alimentación que no es tan buena, entonces tenemos este envejecimiento patológico y nosotros creemos que nuestro intestino debe de inflamarse todo el tiempo, ¿no? O creemos que la piel esté inflamada o roja es normal, o creemos que tener mal aliento es normal, o se lo ocultamos como, pues normal, no pasa nada. Pero ya después vemos que no tiene que ver con nada normal, es el cuerpo que está diciendo algo. Y la tercera es que sí existen este tipo de pensamientos colectivos a través, en temas de medicina cuántica, campos mórficos, que pueden condicionar que un grupo muy grande de personas tenga un pensamiento específico. Y eso va a sonar bastante mágico, pero no lo es. Estamos constantemente influenciados a través de campos electromagnéticos y entre ellos estos que hacen que tengamos cierto tipo de tendencias, ¿no? Tendencias que son de pensamiento, tendencias que son físicas. Es ahí donde dices, qué interesante que descubrieron una bacteria, ejemplo, en México, y a los pocos días la descubrieron también en Japón. O al revés, ¿no? Ya dirá la gente al revés, ¿no? Pero no. El tema aquí es que es este tipo de energía que no sabríamos describirlo, incluso pues, dentro de los cocos de la física cuántica y de todas las ciencias, pues está la conciencia, que es un tema que yo en lo personal no excluyo dentro de los tratamientos de medicina estética. Sí pueden ser los tres factores importantes por los que condicionan eso. Tendríamos que hacer un trabajo verdaderamente fuerte para decir, ¿sabes qué? Este tema del envejecimiento no me afecta, pero al final no hay estudios ahorita ni evidencia científica, por lo que yo no pudo confirmar tampoco nada, ¿no? Sí. ¿Cuándo un tratamiento deja de ser belleza y empieza a ser un exceso? Claro. Porque hay personas que digo, se les nota, Sí, ¿verdad? sí. Como que no, Sí.
No, como que en vez de ayudarle, como que no le... Sí, sí, como que ahí falta un poco de buen gusto, ¿no? Así como algo así. No, y sin afán de lastimar a nadie, por supuesto, hemos tenido una evolución constante respecto a materiales, que eso yo creo que es la parte más importante que la gente ahorita ve de otras personas que se han pasado de materiales. Yo considero que la primera parte por la que las personas ven eso es porque antes había materiales que eran como siliconas o polimetacrilatos que pues son permanentes, y cuando un material es permanente en este tipo de materiales en especial, ocasiona una inflamación constante que a la larga modifica el tejido, ¿no? Y como no solamente modifica el tejido, también modifica la dinámica facial. Entonces es muy raro ver a personas que se hayan puesto ese tipo de materiales y a lo mejor no darte cuenta que tienen un material como este porque se nota, ¿no? Con los materiales actuales, cuando hay excesos, más bien es algo que tenemos que voltear a ver dentro del paciente, porque yo sí me ha pasado muy pocas veces. Honestamente, mis pacientes son muy wellness, entonces no quieren que se les note tanto, ¿no? Quieren rejuvenecer, pero que no parezca, ¿no? Así que se hicieron algo. Entonces, me ha pasado 1 o 2 veces que le digo a la paciente, no te quiero volver a ver en 6 meses o en 1 año, no te quiero volver a ver. La realidad es que muchas veces viene de la carencia, de la insuficiencia. Yo he visto una herida muy, muy constante en pacientes respecto a esta insuficiencia, que está muy relacionada con heridas de rechazo, está muy relacionada con invalidación emocional. Y eso pues lo sufrimos también en la generación y las generaciones donde nosotros no hemos sido del todo escuchados. Entonces, hay cosas que pueden condicionar que nunca sea suficiente para ti y que este estímulo de querer encontrar constantemente la sensación de sentirte atractivo o atractiva sea algo que te alimente, porque existe algo que se está alimentando de eso, un vacío emocional, ¿no? Que pueda condicionar que sientas que aunque logres una mejora, quieres seguir mejorando. Y ahí nos metemos la mayoría de los que estamos en el desarrollo personal, porque siempre nos encanta desarrollarnos, pero no sabemos desde dónde nos estamos desarrollando. ¿Nos estamos desarrollando desde la carencia o nos estamos desarrollando desde el amor propio? Porque si nos desarrollamos desde la carencia, nunca va a ser suficiente. Pero si nos desarrollamos desde acá, solamente nos queremos experimentar en un punto de mayor luz, en un punto de más amor, ¿no? Entonces, ahí radica la diferencia, y ahí es cuando, como médicos, nos corresponde decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, y decirle al paciente que sí tiene que trabajar por dentro, ¿no? Que tiene que trabajar su mente, su energía, y sin duda modificar esto, que no es tan sencillo, pero que gracias a libros como el que escribí también puede apoyarse para poder llegar a otro punto de belleza. Oye, ¿y qué le dices a alguien que cree que la medicina estética es superficial? Ay, mira, todavía las personas siguen pensando eso, a pesar de que yo me lo he pasado diciendo en redes. Es interesante, bueno, gente que me sigue, obvio, ¿no? Entonces, la belleza no es superficial, todo lo contrario, tiene una profundidad tremenda. Cuando hablamos de superficialidad en cualquier tema, hablamos de solamente quedarnos en la información que se encuentra evidentemente en la superficie. Entonces, cuando analizamos el circuito de la belleza, nos damos cuenta de que tiene una profundidad muy, muy grande, mucho más grande de la que habíamos pensado. Cuando vemos el cerebro y vemos que el circuito de la belleza, 1, nos ha permitido sobrevivir, ¿no? 2, nos ha permitido asociar para que nos facilite la vida. En general, nos hemos facilitado la vida para seleccionar a las personas que se pueden asimilar más a patrones conocidos. Nos ha permitido entender que hay personas con las que más podemos relacionarnos para disminuir estas emociones como de inconsistencia que nos hacen gastar más energía. Entonces, cuando tú piensas que está hecho la belleza estética para eso, te das cuenta que hay cosas profundas que se tienen que analizar y que finalmente ya podemos modificar. Entonces, la persona que piensa que la belleza es superficial es como que pensara que cualquier cosa es superficial. La realidad es que todo tiene profundidad. Entonces, más bien hay que estudiarla de otra cara, ¿no? ¿Cómo manejas la presión de tener más de 1 millón de seguidores? Pues realmente ahorita no es una presión. A mí me gusta moverme mucho con congruencia en mi vida. En general me considero una persona muy honesta, o sea, yo. Pero lo que sí es que sí es una responsabilidad el saber que cualquier cosa que digas puede tener un impacto importante en las personas. Y esa es la parte que yo me tomo como muy en serio, porque no me gusta ser de las médicos que le dice a la persona, usted tiene eso, ya no lo puede volver a hacer en su vida.
A mí nunca me ha gustado ser así. Entonces, yo considero que mi palabra tiene un poder tan fuerte en el subconsciente, inconsciente del paciente y consciente, por lo que es importante valorarla como lo que es, oro, literal. Entonces, esa presión nada más va en que mi gente, mi equipo, comunique las cosas también de la forma congruente como la que yo la comunicaría. Yo creo que esa es la parte más compleja, fíjate, porque tú vas delegando, y ya que estamos hablando de negocios, tú vas delegando una vez más y delegas y permites que ahora, pues, la persona de ventas, la de recepción, el de marketing, el community, lo que sea, todos hablen por ti. Y esa es la parte que es el verdadero reto de toda esta comunidad, porque aunque tú no escribas cada una de las palabras, cada una de esas palabras tiene que tener una misión y una visión como la que tú tendrías. Y eso de homogeneizar tu comunicación, sabiendo que tienes este poder tan grande de modificar vidas, es lo que en serio me tomo en serio y que muchas veces, pues a prueba y error también han salido no tanto como tú lo esperas, pero pues ahí hay que corregir y ya finalmente integrarlo, ¿no? Oye, ahorita que hablas de negocios y de redes, ¿qué consejo de marketing le darías a un médico que quiere construir su marca personal? Claro, primero ser auténtico. Yo creo que esa es la parte más importante. Si tú estás pensando qué es lo que tienes que hacer en tus redes, voltéate a ver a ti mismo, conócete a ti mismo y date cuenta qué es lo que tú como persona, como perenganito, como sutanita, podrías aportar siendo médico, ¿no? O sea, a ver, yo soy médico pediatra y entonces, ¿qué es lo que me caracteriza como ser médico pediatra? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Por qué estudié pediatría? ¿No? O sea, la razón de todo esto para llegar a un punto de autenticidad en tu profesión que permita expresar lo que tú eres. Y ahí vas a empezar a atraer a gente que vaya con tu misma forma de ver la pediatría o de ver la salud, ¿no? Y obviamente, pues, de ti también nace comunicar una forma diferente de verlo. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. ¿Cómo hacer videos con más de 1 millón de vistas? Porque tienes videos de más de 1 millón de vistas. Entonces, ¿cuáles ¿Cuál son es el secreto? los pasos, verdad? Claro. ¿Cuáles son los pasos a seguir Claro. para videos de más de 1 millón de vistas? Me encantaría tener una fórmula mágica, te lo juro, me encantaría. No hay una fórmula específica mágica. Yo creo que la fórmula más mágica que podemos tener es la intención de la creación del video. Y aunque tú tengas una intención muy bella, lamento decirte que aunque sea muy bella, muy preparada, muy preciosa, muy todo, puede ser que no funcione, ¿no? Pero sí es importante que cada una de las cosas las hagas con la intención de que la persona que está enfrente se beneficie de tu video. Porque si tu video lo haces para mostrar que tú sabes, porque si tu video lo haces para demostrar que tú tienes el potencial, que lo que sea, como marca igual, es algo que no va a funcionar. O sea, tienes que ser muy consciente de algo. Lo que estás haciendo es beneficiar a la persona de enfrente. Si estás beneficiando a la persona que tienes enfrente, ¿cómo le hablarías a la persona que quieres beneficiar? ¿Cómo te entendería esa persona? ¿Cómo realmente haría un cambio de vida con lo que tú estás diciendo? Si tu comunicación no va alineada a eso, tienes menos probabilidades de que funcione. De todas formas, vaya, al final nunca se sabe específicamente si funciona o no. Hacemos nosotros pruebas con diferentes hooks, que son las entradas de los videos, hacemos con diferentes tonos, con diferentes movimientos, y a veces funcionan y a veces no. Pero lo importante es la intención que le impregnas a la comunicación para que la persona realmente cambie algo de su vida o cambie algo de su pensamiento. Y al que más le temen todos los creadores de contenido, el hate. ¿Cómo lidias tú también? Porque pues detrás del teléfono, detrás de las computadoras, pues hay muchísimas personas que también atacan tu contenido, aunque no puedan estar de acuerdo, pero ¿cómo le haces tú también para que la belleza interior no salga y no salga de repente esa Sandy que pues tal vez en un futuro se pueda arrepentir, etcétera? ¿Cómo le haces para lidiar todos estos malos comentarios y seguir también con esa coherencia que tú manejas? Claro, pues primero es conocerte a ti mismo. Yo creo que regreso a lo mismo, pero conocerte a ti mismo te permite saber qué eres y qué no eres. Y cuando tú sabes qué eres, por qué lo estás haciendo o hacia dónde va tu contenido o qué es lo que pretendes llegar en las personas, tú te das cuenta que va a haber muchos tipos de percepciones de lo que tú quieres expresar. Pero si tú no tienes esa capacidad tuya de saber que lo que digan los demás
no tiene que ver con lo que tú eres, sino con la percepción que ellos tienen. Si no lo sabes, te vas a inundar de cada uno de esos comentarios. Entonces, lo que hay que hacer es conocernos a nosotros mismos. ¿De dónde estoy haciendo esto? Porque yo puedo subir un contenido y a lo mejor una persona puede decirme, oye, es que tú, ¿qué eres? Estás intentando inyectar a todo el mundo. Y digo, ok, bueno, esa no es mi intención. Interesante que lo hayas visto así, ¿no? Obviamente, pues, hay gente atrás, un equipo atrás que también está ayudando con todo esto. Pero digo, bueno, yo no puedo hacer feliz a todo el mundo. Yo no puedo estar subiendo contenido sabiendo que todo el mundo va a agradarle, y yo no estoy aquí para agradar a las personas. Yo estoy aquí para comunicar algo que puede tomarlo y que les puede funcionar a las personas a quien se los quiero aportar, porque yo sé que no todo lo que voy a decir a lo mejor le aporta a todos. Entonces yo creo que más bien aquí es saber que tienes que conocerte a ti mismo para permitir que eso no te impacte, y claro, estar constantemente alineado con la energía positiva que te pueda permitir no ver más emocionalidad en ese tipo de detalles, porque ya a mí misma me ha pasado, claro, no todos mis días, no todos son tan perfectos, ¿no? Yo intento que mis días sean perfectos, pero no todos mis días son tan perfectos. Entonces puede haber momentos donde me sienta un poquito emocional, y esos momentos donde me siento emocional, a lo mejor si yo veo un hate puede pegarme un poquito más de lo que en otros momentos no me pega nada. Entonces, estar constantemente alineado, meditar, hacer ejercicios de gratitud, de perdón, te eleva sobre el entendimiento real de ese mensaje y desde donde la persona te lo está diciendo. Cuando tú tienes este conocimiento de dónde la persona lo está diciendo, tienes hasta esta compasión comprensiva que te hace entender que él se sintió así de esta forma, y que también terminas amando ese comentario. Suena muy, no sé, muy religioso, pero la realidad es que sí. Te vas dando cuenta y dices, claro, este bebecito, que yo siempre a todos les digo bebecitos, este bebecito pues es que se siente herido por esto. Y pues no puedo hacer nada por él porque pues yo estoy acá, él está allá, y si no quiere tomar mis consejos, está bien, pues no puedo hacer nada, ¿sabes? Exactamente. Te pones también o tienes esa cierta empatía, ¿no? De entenderlo, y a lo mejor el comentario llegó desde cierta carencia que tú tienes y que yo trabajé, me costó muchísimo y ya no la tengo. Claro, y aparte también ahí es buen momento para hacer contenido nuevo también, ¿no? Porque te estás dando cuenta que hay otra herida que tus consumidores también tienen, que tú puedes ayudarles desde otra forma. Entonces, esta retroalimentación positiva, pues al final te hace que puedas llegar a diferentes tipos de nichos, de personas, y eso hace más rica todavía tu comunicación. El mejor consejo de negocios de Sandy Dueñas. Y autenticidad. Autenticidad y coherencia. La verdad es que sin la autenticidad, sin la coherencia, sin una buena intención, es imposible hacer un negocio que sea totalmente exitoso. Yo considero que las personas siempre me preguntan, a ver, ¿cómo le hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Y yo no siento que sea un A más B es igual a C. Yo siento que la intención, o sea, A más B por intención, ocasionó resultados. Y cuando tú hablas acerca de eso, sabiendas que también va a funcionar, teniendo esa confianza en ti mismo, es algo que va a funcionar. O sea, y es un consejo para todas las personas que nos están viendo. Si algo en ti, en tu cabeza, te dice que algo que tú quieres hacer, emprender, ya lo viste funcionando en tu cabeza, ya existe en tu cabeza, es porque ya existe. Lo único que tienes que hacer es seguir confiando en ti, seguir confiando en tu visión, porque no ha sido color de rosa, ni va a ser color de rosa un camino de negocios exitoso. Pero si cuando tú tienes una visión y una confianza en ti mismo, todo se alinea hacia ese punto, es que parece mágico, literal. Entonces tú, que no es mágico porque se le llama atención selectiva y es un proceso del cerebro, tu cerebro detecta perfectamente estas oportunidades para este punto, pero si tú no confías en ti y si tú te dejas llevar por estas mareas emocionales de que, es que no funcionó, es que esto, y ya hice esto, tú vas a estar lastimando o lacerando tu confianza en ti mismo, que es tu herramienta más poderosa para avanzar hacia adelante. Entonces, si ya lo viste es porque ya existe, solamente alinea tu confianza y todas tus acciones para llegar a ese punto y nada más, ¿no? Platícanos ahora sí de tu libro, doctora. Que yo he platicado algunos detalles, muy bien, pues mira, Medicina Estética del Alma nació a raíz de que yo en el consultorio me di cuenta que no podía en serio decirle en una consulta de una hora o dos. Vamos a mostrar por aquí para que lo vean todos. Está en Gandhi. Está en Gandhi. Así es. Sí. Nació porque no podía
yo decirle a mis pacientes todo lo que había aprendido respecto a la belleza conmigo, porque yo tengo una historia muy interesante junto con la de business, tengo otra historia personal. Yo no me sentía atractiva con mi cuerpo, entonces sí me acuerdo de momentos donde yo estaba así en mi piso llorando de que yo no podía vestirme como las demás amiguitas que tenía porque pues no me gustaba mi cuerpo. O sea, era un tema que me venía persiguiendo desde los 11 años. O sea, imagínate una niña de 11 años y ahorita seguro hasta todavía más jóvenes por las redes sociales. Claro. Entonces, yo viendo eso y avanzando por eso, bien dicen que uno se dedica a lo que carece. Dios le da cierto tipo de complicaciones o dificultades para que las resuelvas y ayudes a los demás. Entonces, viendo que mis pacientes tenían el mismo tema, yo decía, oye, es que tiene que haber una forma de solucionar eso. Y fue cuando me fui metiendo, como les digo, poco a poco, y veo que la belleza tiene un trasfondo, ¿no? Que tiene un tema muy, muy interesante y profundo que el cerebro procesa, que se puede modificar y no se los podía transmitir a mis pacientes en una consulta de 1 hora o 2. En serio, podría tardarme horas. Dije, ¿qué hago? Pues, ¿saben qué? Hay que hacer un libro, ¿no? De todas formas, uno sabe cuando quiere escribir desde antes, ¿no? Pero cuando llegó esto, dije, claro, es una oportunidad de realmente cerrar todo lo que he podido yo desarrollar como persona, y que obviamente siempre me falta más, ¿no? Pero como persona en el tema de la belleza, y mostrarles cómo yo logré de este punto A, donde me sentía mal, donde lloraba conmigo, donde no me podía vestir bien y sentirme mal constantemente con mi físico, a este punto B, donde me siento empoderada, feliz, donde veo la vida con belleza, donde me siento súper contenta con mi físico, donde cada día estoy totalmente agradecida, que yo defino la belleza como un estado de gratitud física infinita, ¿no? Muy parecida a la sensación de éxito, pero en el cuerpo. Entonces, cuando ves eso, dices, esto se tiene que transmitir. Y se lo tengo que dar a mis pacientes. Tienen que hacer esto también en conjunto con los tratamientos que quieran hacerse. Si tú quieres empezar a comer bien, también lo tienes que leer. Si tú quieres empezar a hacer un cambio físico, ahí también se lee para que veas de dónde viene esa necesidad de querer ser atractivo o atractiva, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Una frase que quisieras compartirle a todas las mujeres rápidamente, porque el tiempo ya se nos va. Sí. Una frase que quisieras mencionarles a las mujeres que todos los días luchan contra esas inseguridades que ven frente al espejo. Yo creo que sobre todo me voy a ir al tema de la edad, ¿no? Las mujeres asociamos que cada día perdemos valor, y es todo lo contrario. Cada día nosotros nos sumamos valor. Eso depende de lo que tú estés programada. Y lo que tú quieras cambiar en tu vida lo puedes hacer de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Un gracias gusto. a ustedes. Gracias. Y bueno, pues nos vemos en un próximo capítulo de Inversiones y Negocios aquí en Telefórmula.